Antes de Tenochtitlan, antes del águila sobre el nopal y antes de que los mexicas dominaran gran parte de Mesoamérica, hubo otra isla. Un lugar rodeado de agua, apartado del mundo y conservado durante generaciones como el punto donde comenzó una larga migración. Su nombre era Aztlán. El problema es que ningún mapa antiguo nos dice con claridad dónde estaba. Una de las representaciones más conocidas de Aztlán aparece en el Códice Boturín. Es un manuscrito pictográfico elaborado durante los primeros años del periodo colonial y registra la historia fundacional de los mexicas desde la salida de Aztlán hasta los años anteriores a la fundación de México Tenochtitlan. Pero debemos aclarar algo desde el principio. El códice no es un mapa moderno, no incluye coordenadas, no marca distancias exactas y tampoco fue creado para guiar a alguien de regreso. Es una narración pictográfica, una combinación de memoria, historia, identidad y símbolos. Por eso, intentar seguirla como si fuera una aplicación de navegación puede conducirnos a lugares que nunca estuvieron ahí realmente. En la primera escena vemos una isla rodeada por agua. De ella parte una canoa. Un personaje cruza hacia tierra firme y después aparecen las huellas que marcaron el comienzo de la migración. Esa isla suele identificarse como Aztlán. Su nombre ha sido traducido de distintas maneras, entre ellas lugar de las garzas o lugar de la blancura, pero incluso su significado exacto continúa siendo discutido. Lo más importante no es solamente lo que aparece, también es lo que falta. No vemos montañas reconocibles, una costa identificable, ni una referencia que permita señalar Nayarit, Sinaloa o el Valle de México. La historia comienza en una isla y culmina en otra. Aztlán aparece como el lugar del origen, México Tenochtitlan como el lugar de destino. Por eso se ha propuesto que Aztlán no representa solamente un territorio perdido, sino también el principio simbólico de una historia que terminó en Tenochtitlan. Esto no demuestra que Aztlán fuera inventado, pero sí nos obliga a considerar que sus representaciones pudieron ser modificadas por quienes ya conocían el final de la historia. Antes de evaluar cada candidato, debemos reconstruir el viaje, porque tal vez la ruta pueda conducir hacia Aztlán. O demostrar que nunca fue un lugar que pudiera encontrarse siguiendo un camino. El ir a Aztlán no significaba solamente abandonar una isla, significaba dejar atrás una identidad. Porque según las tradiciones, quienes iniciaron el viaje todavía no eran los mexicas, que fundarían Tenochtitlán, eran los habitantes de Aztlán, los aztecas. La palabra azteca se relaciona con Aztlán. En su sentido más directo, designa a quien procedía de aquel lugar, pero con el tiempo terminó utilizándose de manera mucho más amplia para hablar del imperio y de distintos pueblos náhuatl. Las fuentes cuentan una transformación. Primero fueron identificados como aztecas, después aparecen como mexitín y tras fundar México Tenochtitlan adoptaron el nombre de mexicas. Los relatos no siempre coinciden en el momento exacto, pero muestran que la migración también narraba un cambio colectivo. El viaje no estaba guiado por un rey. Al frente iban los Teomamaque, los portadores de los dioses, cargando envoltorios sagrados que representaban la presencia de las deidades protectoras. Entre ellas está Huitzilopochtli, el dios tutelar, que según la tradición ordenó abandonar Aztlán y conducir al pueblo hacia una tierra prometida. Era el dios quien decidía cuándo avanzar, cuándo detenerse, con quién aliarse y de quién separarse. Algunas versiones hablan de varios pueblos que compartieron partes del recorrido, pero en algún momento ocurrió una separación. El relato convierte esta ruptura en una elección divina. Huitzilopochtli había distinguido a sus seguidores del resto y les habría asignado una misión particular. Ya no eran únicamente personas buscando territorio, eran una comunidad convencida de tener un destino exclusivo. En varias tradiciones aparece otro lugar de origen, Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. A veces se relaciona directamente con Aztlán. En otras versiones parece ser un sitio diferente, una etapa posterior o el origen común de varios pueblos náhuatl.
Este es uno de los grandes problemas para reconstruir la ruta. Las crónicas cambian los nombres, el orden de los lugares, los compañeros de viaje y hasta la relación entre Aztlán y Chicomostoc. La peregrinación no debe imaginarse como una caminata continua de unos cuantos meses. Según las cronologías tradicionales, habría durado generaciones. Los migrantes permanecían años en algunos lugares, cultivaban, construían templos, tenían hijos, combatían y después volvían a partir. Por eso algunos investigadores consideran que el relato podría conservar el recuerdo de varios desplazamientos históricos combinados, después de una sola gran migración. Para encontrar a Aztlán, no basta con preguntar hacia dónde caminaron. Primero debemos decidir cuánto de ese viaje pertenece a la geografía y cuánto pertenece a la construcción de una identidad. Si Aztlán fue un lugar real, debería encontrarse en alguna parte. Y durante siglos, cronistas, arqueólogos, historiadores y comunidades enteras han intentado señalarlo sobre el mapa. El problema es que no todos señalan el mismo sitio. La candidata más conocida se encuentra en Nayarit. Su nombre es Mezcaltitlan. A primera vista, la semejanza parece irresistible. Aztlán es representada como una isla. Mezcaltitán también lo es. El paisaje acuático parece encajar con la historia. Durante el siglo XX, algunos investigadores defendieron que Mezcaltitán podía ser la patria original de los mexicas. La idea se hizo tan popular que terminó formando parte de la identidad turística del lugar. Pero una imagen parecida no es suficiente para demostrar una migración. No se ha encontrado una inscripción que identifique el lugar como Aztlán, ni una secuencia arqueológica que permita seguir de manera concluyente la salida de los mexicas desde la isla. Aunque Mezcaltitán no sea una respuesta comprobada, la posibilidad de un origen en el noroeste no desaparece por completo. Algunas reconstrucciones colocan las primeras etapas de las migraciones nahuas en regiones de Nayarit, Sinaloa o Durango. Son territorios con antiguos corredores de intercambio y conexiones culturales con zonas más del sur. Además, si Aztlán estaba rodeado de agua, las lagunas costeras del Pacífico parecen candidatas razonables. Pero otra vez aparece el mismo problema. No existe una ruta única aceptada por todos los documentos. Otros investigadores han buscado Aztlán mucho más al norte, en la región que los pueblos mesoamericanos llamaban de manera general la Gran Chichimeca. Desde allí llegaron, en distintos periodos, numerosos grupos hacia el centro de México. Por eso se ha propuesto que la tradición de Aztlán podría conservar el recuerdo de migraciones procedentes de territorios septentrionales. Algunas versiones populares incluso lo colocan en Arizona, Nuevo México o Utah, pero una dirección general de migración no identifica una ciudad correcta. Quizá el problema no está en que todavía no hayamos encontrado el lugar correcto, tal vez está en la forma en que lo buscamos. Tratamos a Aztlán como si fuera una ciudad perdida con coordenadas exactas, pero las fuentes la presentan como origen, patria, isla, memoria y símbolo. Podría estar inspirada en un sitio verdadero sin corresponder exactamente a un solo asentamiento. También podría reunir recuerdos de distintas migraciones y lugares unidos después de una sola narración. Después de siglos de búsqueda, ningún candidato ha conseguido cerrar el expediente. Quizá Aztlán continúa perdido porque buscamos una ruina cuando deberíamos de buscar una idea. Una isla rodeada de agua, un templo en el centro, 4 barrios, una comunidad guiada por Huitzilopochtli. Podríamos estar describiendo Aztlán, pero también podríamos estar hablando de México Tenochtitlan. La peregrinación mexica comienza en una isla y termina en otra. Aztlán representa el origen, Tenochtitlan el destino. La isla principal contendría, de forma simbólica, la semilla de aquello en lo que el pueblo terminaría convirtiéndose. Eso abre una posibilidad inquietante. Tal vez las imágenes tardías de Aztlán no conservaron únicamente el recuerdo de una patria antigua. Tal vez fueron construidas mirando hacia atrás desde la grandeza de Tenochtitlan. Algunas fuentes describen a Aztlán dividida en 4 barrios.
la misma organización básica atribuida después a Tenochtitlan. Incluso llegó a recibir un nombre extraordinario, México la Vieja. Pero ese nombre plantea una paradoja. ¿Cómo podía llamarse México el lugar que los mexicas abandonaron antes de adoptar plenamente esa identidad? Una explicación es que los cronistas proyectaron hacia el pasado nombres y estructuras que ya existían en el presente. No estaban dibujando Aztlán como había sido, la estaban reinterpretando desde Tenochtitlan. Aztlán también podía vincular a los mexicas con linajes prestigiosos, con el mundo tolteca y con un pasado capaz de legitimar su autoridad. El relato de origen no solo respondía de dónde venimos, también respondía ¿por qué tenemos derecho a gobernar? Nada de esto demuestra que Aztlán fuera completamente inventada. El relato pudo partir del recuerdo de una región lacustre real situada al norte o al noreste de Mesoamérica. Pero el lugar histórico y el Aztlán de los códices no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Una patria real puede convertirse con el paso de las generaciones en una geografía sagrada. Tal vez existió un territorio verdadero, pero la versión que llegó hasta nosotros ya había sido convertida en el prólogo perfecto de Tenochtitlán. Una ciudad creada para explicar otra ciudad, una patria construida desde el recuerdo y también desde el poder. Para mediados del siglo XV, los mexicas ya no eran un pueblo errante. México Tenochtitlan se había convertido en la capital de una potencia militar. Y sin embargo, mientras el imperio crecía, su lugar de origen continuaba siendo un misterio. El protagonista no es Moctezuma Xocoyotzin, el gobernante que recibía a los españoles, es Moctezuma Iuacamina, el primer Moctezuma. Según el relato conservado por Fray Diego Durán en el siglo XVI, el Tlatoani decidió hacer algo extraordinario. Quería saber si Aztlán existía realmente y si todavía era posible regresar. La decisión resulta reveladora. Si la ubicación no hubiera sido conocida con claridad, no habría sido necesario organizar una búsqueda. Tal vez el propio gobernante dudaba de la historia oficial o quizá deseaba comprobarla, recuperar contacto con los antepasados y reforzar la legitimidad de su poder. Según la crónica, Aztlán no podía alcanzarse mediante fuerza militar, no era un viaje para guerreros, sino para brujos, encantadores y especialistas rituales. La historia cambia entonces de una expedición geográfica a una travesía sobrenatural. Los emisarios no siguieron simplemente un camino hacia el norte, viajaron hacia el tiempo de los antepasados. El relato afirma que encontraron allí a la madre de Huitzilopochtli y un territorio donde el tiempo funcionaba de manera diferente. No existe evidencia arqueológica que demuestre que una delegación de Moctezuma llegó físicamente a Aztlán. La historia procede de una crónica colonial redactada mucho después. Pero revela algo fundamental. Los mexicas ya gobernaban un imperio, y aún así no podían señalar con certeza el lugar del que afirmaban proceder. Aztlán no se perdió con la conquista. Ya era inaccesible antes de que los españoles llegaran. Si ni siquiera el gobernante del imperio podía encontrarla mediante caminos ordinarios, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de localizarla siglos después? Durante siglos, Aztlán fue la patria perdida de los mexicas, pero en el siglo XX su significado volvió a cambiar. Ya no sería únicamente el lugar del que había partido un pueblo antiguo, se convertiría en el símbolo de otro pueblo que buscaba recuperar su historia. Después de la guerra entre México y Estados Unidos, el Tratado Guadalupe Hidalgo modificó profundamente la frontera. Amplios territorios que habían formado parte de México quedaron incorporados a Estados Unidos. Las comunidades mexicanas que ya vivían ahí no desaparecieron, pero quedaron dentro de otro país, con nuevas autoridades, nuevas leyes y en muchos casos enfrentando discriminación, pérdida de tierras y dificultades para conservar su lengua y su cultura. Durante las décadas de 1960 y 1970 surgió el movimiento chicano. Estudiantes, trabajadores agrícolas, artistas y activistas exigían derechos civiles, mejores condiciones laborales, acceso a la educación y respeto por su identidad cultural. Para ellos, el pasado indígena de México ofrecía símbolos capaces de unir a comunidades tratadas muchas veces como extranjeras en tierras
donde sus familias llevaban generaciones. Y entre esos símbolos reapareció Aztlán. En 1969 apareció un manifiesto conocido como el Plan Espiritual de Aztlán. El documento utilizó el nombre de la antigua patria mexica para representar unidad y autodeterminación. Aztlán fue situada simbólicamente en el suroeste de Estados Unidos. No como un descubrimiento arqueológico, sino como una declaración política y cultural. La recuperación chicana hizo más popular la idea de que la patria mexica pudo encontrarse en Arizona, Nuevo México, California o Colorado. Pero debemos distinguir identidad de arqueología. Que una comunidad adopte a Aztlán como un símbolo de pertenencia no demuestra que la isla histórica estuviera allí. La isla volvió a aparecer no bajo la tierra, sino en murales, canciones, periódicos, universidades y movimientos sociales. Quizás por eso Aztlán nunca ha dejado de moverse. Cada época la colocó en el lugar donde podía responder a sus propias preguntas. Durante siglos hemos intentado encontrar Aztlán como si se tratara de una ciudad perdida, un punto exacto sobre el mapa, una isla esperando ser descubierta. Mezcaltitán ofrece una imagen convincente. El noroeste coincide con algunas rutas posibles. El norte conserva la memoria de antiguos desplazamientos. Y el movimiento chicano convierte el suroeste de Estados Unidos en una nueva Aztlán simbólica. Pero ninguno de esos lugares ha proporcionado una prueba capaz de cerrar el expediente. Sabemos que los mexicas conservaron la memoria de una procedencia situada fuera del Valle de México, que su identidad fue construida alrededor de una migración, y que esa historia explica su relación con Huitzilopochtli, su llegada tardía y su derecho a fundar una ciudad propia. También sabemos que las fuentes fueron registradas en momentos distintos, por autores diferentes y con propósitos que no siempre coincidían. Es posible que Aztlán conserve el recuerdo de un lugar verdadero, quizás una región lacustre al norte o al noroeste, un asentamiento que desapareció o cambió de nombre. También es posible que varios recuerdos de migraciones, lagunas, cuevas y pueblos distintos terminaran fusionados en una sola patria de origen. Y existe una tercera posibilidad, que el Aztlán que conocemos no sea únicamente el recuerdo de un lugar, sino una construcción simbólica creada por anticipar el destino de Tenochtitlán. Tal vez hemos formulado mal la pregunta. En lugar de preguntar solamente ¿dónde estaba Aztlán?, deberíamos de preguntarnos ¿para qué necesitaban los mexicas que Aztlán existiera? Necesitaban un origen, una explicación para su viaje y una prueba de que sus dificultades formaban parte de un destino mayor. Necesitaban una patria que existiera antes de su imperio y que al mismo tiempo explicara por qué aquel imperio debía surgir. Quizás Aztlán estuvo en Nayarit, en Sinaloa, en algún lugar del norte o más allá de las fronteras actuales. Quizás sus restos todavía esperan ser reconocidos. Pero también es posible que nunca pudiera encontrarse por completo, porque una parte de ella siempre pertenece a la memoria. Algunos pueblos nacen en una ciudad Otros nacen durante un viaje. y algunos comienzan con una historia tan poderosa que termina convirtiéndose en territorio. Nosotros presentamos las pistas, Las rutas los códices. y las contradicciones. La conclusión es tuya. ¿Tú dónde crees que estaba Aztlán? En Mexicatitán, en el norte de México, en el actual territorio de Estados Unidos. ¿O piensas que nunca fue una ciudad real? Déjanos tu teoría en los comentarios y suscríbete a Código Umbral. Aquí ninguna pregunta está completamente cerrada.